Bueno, qué bendición poder verle el día de hoy. Bueno, quiero explicarle un poco de las dinámicas de la iglesia, cómo nos estamos organizando y cómo estamos tratando de hacer las cosas. Usted sabe que los miércoles, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos la Biblia, estudiamos los pasajes, vamos como por capítulo, inclusive a veces versículo por versículo, vamos de esa manera. El domingo es diferente, el domingo estamos haciendo otras cosas diferentes. Así que yo sé que si usted está aquí el día de hoy es porque le interesa conocer la palabra de Dios, le interesa estudiar y profundizar en ella. Así que vamos a seguir entonces con Primera de Corintios, pero ahora vamos al capítulo 12, por favor. Abra ahí su Biblia o abra su celular. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar mirando los versículos del 1 hasta el 11. Bueno, preste atención un poco al título que tenemos aquí. Dice, ojo con los dones espirituales. Hoy día, digamos que se ha levantado y ya es muy común escuchar, usted escucha a predicadores, iglesias, inclusive hay un movimiento que de alguna u otra manera ataca, critica o es escéptica, en el mejor de los casos, frente a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y entonces usted se puede encontrar fácilmente con una predicación, con una enseñanza en donde le digan que hoy los dones del Espíritu Santo no son vigentes, que eso era para la iglesia del primer siglo, pero que hoy día ya no necesitamos, o más bien Dios no necesita que los dones funcionen de la manera como funcionaron en la iglesia apostólica, que hay dones pero no de esa manera ni de esa forma. La pregunta sería, ¿y por qué así? ¿Por qué llegar a este punto? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Digamos que hay muchas explicaciones, pero creo que el último movimiento ha tenido una razón y ahorita más adelante se la voy a compartir para que usted se dé cuenta de esto. Pero nosotros aquí en IVAC Central creemos en el mover del Espíritu Santo. Nosotros no somos una iglesia escéptica en cuanto a los dones del Espíritu Santo, en cuanto a que haya una sanidad, a que haya inclusive una palabra profética, en que alguien pueda hablar en lenguas o que alguien pueda interpretar las lenguas. Creemos eso. No somos de alguna manera exagerados en eso, pero sí creemos. Yo creo que el Espíritu Santo puede ungirte a ti o darte un don. Es más, ya te lo dio. Lo que pasa es que tú necesitas empezar a practicar ese don para saber hasta dónde Dios te quiere usar. Creemos eso. Aquí no somos escépticos de los dones del Espíritu Santo, pero como dice el título, ojo con los dones. Y vamos a leer entonces ahora sí Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a mirar versículos, versículo a versículo. Y entonces miremos del versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Dice así el pasaje. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Mire cómo comienza Pablo. Él comienza con una advertencia. Él está tratando de enseñar algunas cosas a los corintios y él comienza con una advertencia. Ahora la pregunta es ¿y por qué la hace? Bueno, particularmente, y déjeme decirle, eso es algo con lo cual tenemos que tener cuidado. La posibilidad del engaño en nombre del mover del Espíritu Santo ha existido desde hace 2000 años y existe hoy. Hoy usted encontrará, así como muy seguramente hace 2000 años, gente que decía tener el don del Espíritu o tener tal o cual manifestación del Espíritu Santo y todo era falso y un engaño, pero había gente que creía. Así que Pablo está de alguna manera corrigiendo esto. Ahora no sabemos exactamente qué clase de errores había en Corinto. No sabemos, Pablo, a qué se refiere exactamente cuando dice, sabéis que cuando erais paganos, de una u otra manera erais arrastrados hacia los ídolos mudos. No sabemos exactamente a qué se refiere. Quizás habían algunos tipos de adoración como
esto que tenía, que tenía que ver con los oráculos, en donde de alguna manera el adorador entraba en un trance y ese trance le llevaba a conocer cierta revelación de los dioses, y entonces quizás ellos estaban acostumbrados a eso y ahora metían eso en donde, en la iglesia. No sabemos exactamente qué clase de cultos había, pero que estaba pasando algo que no era correcto, sí. Y Pablo entonces viene precisamente a advertir. Ahora, hoy día nosotros vemos cómo hay personas que de una manera errónea usan los dones y el mover del Espíritu Santo, y entonces están causando, en lugar de bendición, tropiezo. Le dije hace un rato en la introducción de la enseñanza que yo creo particularmente que la razón por la que el último movimiento de personas escépticas frente a los dones del Espíritu Santo se debe a los desórdenes que ha habido en las iglesias pentecostales o carismáticas. ¿Qué clases de desórdenes han existido? En alguna época, por ejemplo, decían que caía escarcha del cielo, escarcha de oro, y entonces la gente estaba en la iglesia y que le caía escarcha de oro y amén. Y otros decían que Dios hacía empastes dentales de oro. Entonces usted que tiene una calza, una muela y coca, llega a la iglesia y de repente en el mover del Espíritu Santo le fue calzada, pero ¿cómo? Con oro. Esa era. Otros más extravagantes, entonces, que la manifestación del Espíritu Santo se daba en los aceites esenciales, y esos aceites esenciales curaban todas las enfermedades, así que había que encontrar los aceites esenciales que el Espíritu Santo le reveló a cierta profeta. O que compre tal joya que son los ángeles, entonces el ángel diamantino, que trabaja con el ángel del rubí y que los dos revelan y hacen que el reino de los cielos se extienda. Todo eso existe. Y ante eso, pues obvio que hay gente que va a dudar de una manifestación del Espíritu Santo porque semejantes cosas. Ahora, ¿cuánto cree que vale ese ángel diamantino? Estuve investigando hoy para esta enseñanza, $2 millones comprarse una joya del ángel diamantino. Se vuelve un negocio. Se vuelve como lo mismo que quería hacer Simón el mago. Usted recuerda cuando Pedro estuvo en Samaria y de repente él oró, evangelizó y el Espíritu Santo cayó sobre los nuevos creyentes, y el mago vio eso y dijo: venga, ¿cuánto les doy para que ustedes me den ese poder? Eso mismo está pasando en muchos lugares. Gente que dice voy a profetizar y se vuelven más bien como adivinos, brujos cristianos. Y pues ante eso, obvio que haya gente que sea escéptica, obvio que hay gente que no quiera atribuir o asumir que el Espíritu Santo se mueve, porque eso evidentemente son errores, y entonces eso se ha utilizado para manipular a las personas. Y entonces usted escucha: yo soy el ungido de Dios y a mí se me ha dado cierto don profético y es mejor que me obedezcan porque yo soy el ungido de Dios, dicen algunos. Otros los han usado para engañar. Entonces, como yo soy el ungido de Dios, hágame el favor y me deposita todo el dinero de su cuenta bancaria. No tiene dinero su casa, no tiene dinero su anillo, su reloj, todo póngalo porque Dios le va a bendecir en nombre del mover del Espíritu Santo. Y eso es lo que ha traído a la iglesia, son escándalos. Terrible, escándalos. Ha dañado, en lugar de venir a edificar, ha dañado. Entre los creyentes y entre los mismos incrédulos se ve eso como un espectáculo, como un show. Pero nosotros creemos que el Espíritu de Dios se mueve. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios hoy día puede darnos dones. Yo no creo que 1 Corintios 12 solamente haya sido para la iglesia de esos 50, 60 años después de que el Señor Jesús se fue y nosotros no experimentaremos nada de eso. No, yo creo que esto está aquí también para nosotros. Pero esos escándalos no, pero los extremos no. Y entonces Pablo acaba a darnos precisamente una prueba, una manera de reconocer qué don y qué mover y qué fluir del Espíritu Santo es verdadero y cuál es falso. Mire, hermano, quizás una de las cosas que tú tendrás que cuidarte más es de lo que escuchas. Hace 80 años, 50 años, no hace mucho, hace 30 años, no había internet, así que las personas a quienes escuchaban al pastor de su iglesia, y ya no había más, de pronto la emisora Nuevo Continente, no había mucha cosa y entonces escuchaban ahí. Pero hoy día usted puede escuchar
lo que sea. Usted puede encontrar lo que se le ocurra. Con el celular, ahí en YouTube, en cualquier lugar, usted puede encontrar predicadores, puede encontrar enseñanzas y ahí tú tienes que tener cuidado. Hay una prueba y una manera de reconocer qué es verdadero y qué es falso. Y Pablo nos lo va a mostrar aquí. Pero tú tienes que cuidar tu vida. Tienes que cuidar tu futuro espiritual, porque puede resultar en manos de un prestidigitador muy elocuente, además bien carismático, pero nada lleno del Espíritu Santo y sí muy lleno de ambición y deseo de sacar dinero y aprovecharse de usted. Hay gente que es así y usted tiene que tener cuidado. Y entonces, ¿cuáles son las pruebas que Pablo muestra acá? Mire el versículo 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuáles son cuál es la prueba? ¿Cuál es la manera en que yo reconozco? Bueno, ahí Pablo lo dice: lo que habla y lo que vive. Lo que habla. Y él empieza diciendo algo que para nosotros puede ser muy escandaloso y quizás ninguno de nosotros podría decir eso. Esa palabra anatema es maldito. Esa palabra debía ser traducida mejor para nuestra comprensión de esa forma. ¿Quién va a decir eso de nuestro Señor Jesús? Ninguno. Muy seguramente nosotros no caeríamos en ese error. No, eso sabemos, no, espere, ahí tenemos cierta reverencia. Pero sí hay cosas en las que podemos hablar mal de nuestro Señor Jesús. Y le voy a dar algunos ejemplos para que usted precisamente se cuide y para que reconozca una persona que no es, escuche esto, llena del Espíritu Santo. Probablemente hable mal del Señor Jesús en estos términos. Puede decir así: ¿por qué Jesús no me da lo que pido? Yo estoy orando y orando y Él no me responde. No lo dice como lo dice el salmista, que es una súplica más y un ruego, sino que lo dice realmente como una queja. De alguna manera está implicando que hay maldad en Jesús porque no le da lo que está pidiendo. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no haces esto en mi vida? Esas palabras, en el fondo, en el corazón, lo que están revelando es una persona que considera que él es malo porque yo tanto que le ruego y no hace. Y eso es hablar mal de Jesús. Eso es meterse en asuntos que, hermano, tenga cuidado. Y una persona falsa, engañadora, de alguna u otra manera hablará mal. Recuerda el versículo del Señor Jesús que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo que hay en su corazón usted lo conoce por lo que dice esa persona. Mire otra manera en la que usted podrá identificar, y usted necesita evaluarse al respecto: dudar del amor del Señor Jesús. Implicar que si algo estás sufriendo o que si algo no se te da o que si algo no se realiza como tú lo deseas, es porque el Señor Jesús no te ama. Eso es colocar en Él maldad, cuando no es así. Recuerde que Él vino a entregar su vida por amor. Él murió por amor. Él no murió por amor a unos pocos y a los otros los odio. No, eso no es así. Pero cuando una persona piensa de esa manera, lo que está revelando en su corazón es que Él es malo. Y resulta que no es así. No funciona y no es de esa manera. Otra forma en que tienes que mirar es negar o menospreciar la obra de Cristo. Aquellos que hablan y que dicen: ¿para qué sirve ser cristiano? Tanto que llevo yo en la iglesia y parece que he perdido el tiempo porque mire cómo está mi vida, o mire cómo está mi familia, o mire cómo está mi economía. Eso es negar la obra de Cristo. Eso es hablar mal del poder de Dios. Eso es de alguna manera maldecir lo que Cristo ha estado haciendo en tu vida. Tanto tiempo perdido. ¿Y qué saco con eso? Yo dizque dando diezmos y lo único que he hecho es perder plata. Eso es hablar mal. ¿Qué gano con servir en la iglesia? ¿Qué gano yo? ¿Ya vas comprendiendo? Entonces, cuando tú escuchas a una persona que dice:
moverse en el Espíritu Santo o tener dones del Espíritu Santo y en alguna charla o comentario suelta alguna de estas cosas y más que usted ya tendrá que aprender a identificar, usted tendrá que saber, ojo, esto por acá no es tan correcto y esta persona si habla así no me puede venir a decir que le tiene una profecía de Dios para mi vida, porque ¿cómo habla así? Aquí dice, el que tiene el Espíritu Santo nunca habla mal del Señor Jesús. Escuche lo que dice ahí. Y la segunda cosa, y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Ahora yo particularmente voy a aplicar esto y creo que así debemos entenderlo a la vida. Porque todo el mundo puede decir Jesús es el Señor, pero una cosa es decir que Él es el Señor y otra cosa es vivir como Él, como el Señor. Eso es muy diferente. Vivir bajo el señorío de Dios, del Señor Jesús, perdón, implica que tú te sometes y obedeces absolutamente todo lo que Él pide. Buscas y deseas conocer su palabra y obedecerla. No vas a hacer nada más. ¿Qué dice la Biblia que haga? Que vaya por acá, pues por allá me voy. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Así es como nosotros debemos entender cuando Pablo, cuando todos los apóstoles dicen Jesús es el Señor, es eso, Jesús es el Rey, Jesús es el que manda. No es un título honorífico, no es una palabra que le damos a Él por cortesía, no, estamos diciendo Él es el Rey y Él manda y lo que Él dice lo debemos hacer. Si alguien no vive en eso, no está andando en el Espíritu. Por tanto, alguien puede decir que tiene una palabra profética o que venga, yo oro por usted que tengo el don de sanidad, pero si usted mira su vida y se da cuenta que no obedece la palabra de Dios, hermano, tenga cuidado. Por algo Pablo le dijo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Pues también al contrario, no se deje imponer las manos con ligereza, hermano. No, usted tiene que mirar, tiene que conocer, tiene que revisar la vida. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, 7 dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso se resume en esas dos cosas, lo que hablo y lo que vivo. Por los frutos, los frutos. Y entonces la primera cosa, la primera parte que Pablo quiere que los corintios aprendan y creo que Dios quiere enseñarnos a nosotros es precisamente eso. Hacernos una advertencia. Yo me puedo mover hoy, pero ten cuidado, revisa lo que hablan y cómo viven. Gálatas 5 lo deja muy claro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es santidad. Si alguien no tiene santidad, no puede decir que tiene al Espíritu Santo. ¿Ya lo vas comprendiendo? ¿Qué podemos entonces nosotros aprender y aplicar en este punto? Bueno, hermano, que tú necesitas tener los ojos abiertos porque hay personas que pueden usar los dones y el fluir del Espíritu Santo para engañarte, que no han nacido ni siquiera de nuevo, pero quieren engañarte. Quieren aprovecharse de ti. Como los creyentes amamos a nuestro Señor y somos proclives a escuchar a un predicador y que quizás sea elocuente y que nos diga, mira, Dios tiene grandes cosas, y como queremos también además avanzar, pues somos muy proclives a caer en esas trampas. Tenga cuidado, conozca, revise, mire, aguce el oído, preste atención, revise y mire la vida. Es importante que usted lo haga. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar algunas verdades frente a los dones del Espíritu Santo. Mira el versículo 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Déjeme hacer un comentario de ese versículo, de la estructura de ese versículo. Nosotros generalmente atribuimos los dones ¿a quién? Al Espíritu Santo, pero aquí en este pasaje usted se da cuenta que los dones los da ¿quién? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Algunos consideran que dones, ministerios y operaciones son la misma cosa, dones que da Dios, que se difieren, digamos, en la organización. Un ministerio tiene que ver con un cargo que se ejerce a lo largo de la vida y que implica una responsabilidad. Ese sería un ministerio, como el ministerio de pastor. Mientras que un don también puede ser el don de pastorear, pero ya usted no es el responsable ni el que está a cargo de la iglesia.
Sí, ya voy siendo claro. O el don de sanidad. Usted no, venga, aquí tenemos al sanador profesional. No, no, no. Usted sí ora y ora por sanidad y ya. Dios sana a este, sana a aquel, sana a uno no, a otro sí. Y eso se puede dar en algún momento. No se necesita un cargo particular. Mientras que los ministerios sí. Y las operaciones entonces, ¿qué vendrían siendo? Sería una diferencia. Dicen algunos que podrían ser esas moveres del Espíritu de Dios en los creyentes que no necesariamente sean una función de toda la vida, ni un don para toda la vida, pero sí un momento particular en donde Dios se mueve usando una persona. Eso dicen algunos, es decir, como que discriminan dones, tales, ministerios, 5 y operaciones para todos los creyentes en algunos momentos. Pero le digo, también hay otros, y puede ser que sea esa la manera de entenderlo, que consideran tanto dones como ministerio y operaciones la misma cosa. Pues a mí no me gusta dejarla como así, como, ¿y entonces cuál es, pastor? Bueno, no sé. Pues como no dice ahí, por lo tanto, no. Pero creo que sí ahí podemos distinguir entre dones y ministerios, pero operaciones es un poco más difícil de comprender. Pero mire, ese no es el punto acá. Ahora, ¿qué es lo que quiero qué es lo que Pablo quería que aprendieran los corintios? En primera instancia, él dice acá, ahora bien, hay diversidad de dones y luego hay diversidad de ministerios y luego hay diversidad de operaciones. Diversidad, muchísimos. ¿Sabe qué pasa en la iglesia? Que tenemos la tendencia a considerar que los dones más importantes o los ministerios más importantes son el don de profecía, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas o más bien de interpretar. Ahorita quizás uno muy común, el don de discernimiento de espíritus, porque yo le vi la cara y yo creo que tiene un demonio, entonces alguien dirá, ese don es mala machera, dirán, o una palabra de sabiduría, o una palabra de ciencia, dirán que esos son los dones importantes. Los ministerios, ¿cuál? Ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, póngale usted. Entonces esos son los dones más importantes, pero aquí no dice que eso sea así, aquí dice que hay diversidad. Hay 3 listas en la Biblia de dones. Romanos capítulo 12, este capítulo que vamos a estudiar, 1 Corintios 12, y en 1 de Pedro, por ahí como en el capítulo 4 también aparece otro pasaje en donde vemos una lista de dones. Ahora, no son listas exhaustivas, es decir, cuando Pablo escribe de los dones en Romanos 12, no está tratando de entender, estos son los únicos dones que hay en la iglesia. No, él usa unos como ejemplo, pero no los describe todos. No habla de todos. Por ejemplo, Hechos 6 nos muestra que hay unos dones que son dones de servicio, los dones de repartir. Servir a la mesa. Es más, Pablo dice en Romanos 12, el que tiene el don de servicio, pues que sirva. Lo coloca en esa perspectiva. Quizás en Corinto, en la iglesia de Corinto, pasaba lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Qué es lo más importante en la iglesia? El pastor, predicar, y el predicar, y predicar, y predicar. Eso es lo más importante y lo único. No, hay diversidad de dones. Muchos. Es más, yo me atrevo a decir, déjeme decirle algo particular, que cada habilidad natural que nosotros tenemos una vez que nos convertimos puede ser puesta al servicio de Dios y en convertirse en un ministerio. Y hay cosas que no necesariamente usted haya aprendido antes que el Espíritu Santo le va a dar que serán dones. Por ejemplo, la música. Cuando usted se convierte, no le llega el don de la música así porque así. Dios ya le dio a usted el talento antes, desde que nació. El don de adorar a Dios, eso sí es diferente. Esa es otra cosa. Así que fíjese, yo me atrevo a pensar que todo lo que tú eres, tu experiencia, tus habilidades, todo lo que Dios te ha dado, inclusive antes de que fueras creyente, se puede usar en la iglesia como un don, como un ministerio. Tú lo puedes colocar al servicio de Dios. Creo que en eso, Dios y el Espíritu Santo se mueve, pero somos muy dados simplemente a pensar en las cosas que vemos como más importantes. Uy, ese poder de hacer milagros, uy, yo quiero ese don. Uy. La gente piensa que eso es como las esferas del dragón, ¿no? Uy, yo las reúno y pido deseos y se me hace. La gente piensa eso.
Y no, eso no funciona de esa manera. Sí, como si uno frotara la lámpara de Aladino y ¿qué quiere? ¿Qué milagro le hago? No, eso no funciona así. Pero la gente tiene esa tendencia y resulta que no, y ahorita vamos a mirar algo importante acá con respecto a los dones, pero lo primero que tú tienes que fijarte en estos versículos es que hay diversidad, muchos dones. Y usted puede pensar, yo no sé cuál es mi don, tranquilo, siga indagando, piense que a mí qué se me facilita, qué me gustaría hacer en la iglesia, qué se necesita en la iglesia. Y déjeme decirle que ahí Dios puede estar mostrándote el don que Él te ha dado. Ahí puede estar mostrándote la capacidad que tienes. No solamente en la iglesia necesitamos algunas cosas, no, todo es necesario y todo es muy importante. Y vuelvo yo precisamente a lo que mencioné al comienzo, hace un rato, perdón. Los dones son dados por la Trinidad. Y qué bonita manera en que Pablo precisamente vuelve a la enseñanza de la Trinidad. Los dones, el Espíritu, a ver, venga, miramos el pasaje. Los dones, el Espíritu Santo, diversidad de ministerios, el Señor, y diversidad de operaciones, Dios mismo. Ahí está. Podemos pensar inclusive que hubiera, según Efesios 4, una descripción particular, porque dice Efesios 4 que el Señor Jesús subió a lo alto y repartió y dio dones a los hombres y nombró a algunos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. Entonces usted podría pensar, los ministerios son dados exclusivamente ¿por quién? Por Cristo, pero resulta que luego Pablo va a decir aquí en ese mismo pasaje, el Espíritu Santo da los dones según su voluntad. Así que en el asunto de los dones espirituales, quien tiene la preeminencia es el Espíritu Santo, aunque son dados por la Trinidad. No te olvides eso. No te olvides eso. Tenemos a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos funcionando en la iglesia, dando dones, ministerios y operaciones. Vamos a leer los siguientes versículos, versículo 7 en adelante, y mire lo que dice ahí. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. La lista de dones que Pablo tiene aquí en 1 Corintios 12. Ahí está, usted puede encontrar una lista de dones. Es interesante que aparezca la fe como un don. Y entonces uno podía pensar, la fe común que tenemos todos, ¿en qué podría diferir de la fe que da el Espíritu como don que Pablo manifiesta aquí? ¿Son diferentes o son iguales? Bueno, yo no me voy a detener mucho en eso, pero simplemente lo quiero dejar pensando. Efesios 1:14 dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo como la garantía de nuestra salvación. Fíjese en eso. Nosotros todos tenemos ya el Espíritu Santo. Pero aquí se dice que hay una fe que es dada como un don por el Espíritu Santo. ¿No será la fe para creer? ¿O será una fe más? Una fe... ¿Cómo será? Es llamativo, ¿no? Es interesante. Según usted vaya, escuche el predicador, le dirá, si es pentecostal carismático, le dirá que esa fe es una fe que sobrepasa todos los límites. Esa fe que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quita y échate allá. Esa es la fe. Quizás si usted va a uno más tradicional y conservador, le dirá, no, es la fe que todos los cristianos tenemos. Que hay medidas y niveles de fe, sí, pero es la fe que todos tenemos, porque ningún cristiano puede tener fe si no es dada por el Espíritu Santo. Pero bueno, dejémoslo ahí, no nos detengamos. Otro día que hagamos un estudio detallado de los dones, podríamos mirar particularmente. Pero, ¿qué me interesa que se enfoque usted acá? Mire lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Y entonces, los corintios, como nosotros, tenemos que aprender que los dones no son para que me sirvan, sino para servir.
Pero mire cómo ha cambiado eso hoy día. Cuando usted escucha el término el ungido de Dios, y entonces piden algunos limosina, porque ese es el ungido de Dios. El ungido de Dios va a predicar entonces que le tengan un cuartico encerrado con ciertos aromas y con agua traída de los Alpes franceses, porque si no se indigesta el hermano ungido. Cuando acá dice todo lo contrario, los dones son ¿para qué? Para servir, no para estar por encima de los demás. Pero nosotros tenemos la tendencia, y muy probablemente pasaba en la iglesia de Corinto, que si había uno que tuviera un don de milagros, a ver, usted piense, ¿cuál cree usted que es el don más poderoso? Cuando yo veo, a mí me gustan los superhéroes, ¿no? Entonces uno ve Batman, uno ve a Spider-Man, uno ve a Superman, a todos esos. ¿Cuál cree usted que es el más poderoso de todos esos? Uno cuando cree que uno que es más poderoso, uno quisiera de alguna manera ser como ese, ¿sí o no? Y uno dice, ¿cuál será el más poderoso? De pronto Thanos, aunque era malo, pero no sé, ¿cuál pensará usted? Si usted es muy, no, el hombre, pero el hombre que se mejora, o sea, Batman le gusta. No necesita nada químico, ni nada súper raro, no, un extraterrestre, Superman, no, esos son humanos. Bueno, no sé cuál le gustará a usted. Pero mire, si piensa usted en los dones, ¿cuál cree usted que es el más espectacular? ¿El de sanidad, no cree usted? Imagínese que alguien, usted, no, tengo hermano, tengo cáncer, y es una persona ora y ¡pum!, se sanó el cáncer. ¿Usted no cree que ese don por lo menos, yo creo que genera más impacto que el hablar en lenguas? Porque usted habla en lenguas y un hermano lo mira, usted se está como loco, mientras que ese hermano sana, ese hermano es súper poderoso, venga, coloquémoslo yo arriba, y el que habla en lenguas, dejémoslo allá, ese loco con su cuento, porque nadie le entiende. ¿O será que es el de profecía? ¿Cuál cree? ¿El de hacer milagros? Ahí dice el don de señales y milagros. ¿Cuál será el más poderoso? Cuando nosotros pensamos así, empezamos a colocar categorías. Y entonces, ¿cuál don tiene usted, hermano? El de milagros, y los que hablan en lenguas apenas lo miran así como con envidia. El de milagros, porque un milagro incluye todo. Milagro de sanidad, milagro de no sé qué, milagro. Hoy día nos hemos convertido en eso. Y muy seguramente en la iglesia de Corinto pasaba eso. Gente que había tenido o que tenía dones del Espíritu y se enseñoreaba de todos los demás creyentes, o pedía que le rindieran pleitesía. Mira el Señor Jesús. Él sí es el hacedor de milagros. Él sí es el poderoso de todos los poderosos, y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y lo que tenemos que entender con respecto a los dones, independientemente de cuál sea el más poderoso, y es más, ni pensemos eso, no interesa. Independientemente de cuál sea más espectacular, lo que tenemos que entender es que todos los dones en la iglesia son para servir. Todos los dones en la iglesia no son para estar encima, sino para estar debajo enseñando. Eso es lo trascendental que nosotros tenemos que entender. Si hay un don de milagros, qué bendición, pero ese hermano debe estar para servir. Si hay un don de sanidades, si hay un don de, no sé, profecía, ese está no para que le rindamos pleitesía porque, uy, qué ungido, no sé, no, eso está es para servir. Así debe funcionar en la iglesia. Esa es la manera, y es lo que Pablo está enseñando. Por eso él dice, es para el bien común, no para enseñorearse, para pedir prebendas o privilegios, no, es para el bien común. Ahora, hay algo más, y mire en esa lista, todo lo que tenemos ahí, hay algo más que quiero mencionar en este punto, y es que los dones y esa diversidad de dones y esa, digamos, esa razón de ser de los dones, de que son para el beneficio, son para el servicio, implican que la iglesia es muy beneficiada cuando los dones se ejercen de la manera correcta. ¿Por qué? Porque una iglesia que ejerce los dones puede atender a la persona o a la misma congregación en general de una mejor manera. Imagínense, una persona no tiene todos los dones. Dios en su sabiduría no ha dicho que haya uno que los tenga todos. No. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros para crecer y ser más semejantes a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, nos necesitamos.
En la iglesia necesitamos gente que tenga un don de sanidades, gente que tenga un don de profecía, gente que tenga un don de fe, gente que pueda hablar en lenguas, gente que tenga palabra de ciencia, gente que tenga discernimiento de espíritus. De todo eso necesitamos en la iglesia. Si no hay eso, no podemos atender a todos. No podemos atender a la persona de manera integral, completa, porque nos falta algo. Por eso necesitas tú servir. Porque si tú no sirves, nos estamos perdiendo algo que Dios te ha dado a ti, que es en beneficio de toda la iglesia. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay gente que de alguna manera se siente como sola o abandonada por la iglesia. Dicen, en la iglesia no encuentro a alguien que me ayude con esta necesidad que tengo, o alguien que me pueda escuchar en esta situación. Pues claro, hermano, porque yo mismo me siento limitado en muchas cosas y ciertamente no las tengo todas. Apenas soy en unas cositas, seré medio bueno, de resto en otras soy muy malo. Pero si todos colocan sus dones a funcionar, déjeme decirle que no habrá alguien que pueda sentirse solo. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene ese don, que necesita a esa persona. El Espíritu Santo te llevará a ayudar a alguien que necesita ese don. Una iglesia que no ejerce todos los dones, una congregación en donde muchos creyentes están sentados en lugar de estar sirviendo, se va a estancar. Porque necesitamos todos los dones. Hay en la iglesia pastores, algunos dicen que es pastores y maestros, o sea que es las dos cosas en una. Otros lo colocan en diferente, depende del predicador que usted escuche. Pero la iglesia no es solo eso. En la iglesia se necesita también gente que pueda servir, que pueda dar un consejo, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Todo eso lo necesitamos. Gente que tenga ese don de Dios de presidir, de dirigir cosas. Todo eso se necesita, pero si no hay, nos veremos limitados. Y Dios ha dado los dones para que la iglesia crezca, se desarrolle. Y tú tienes un don, hermano. Tú tienes un don. Una vez tú te conviertes, el Espíritu Santo entra a tu vida, de una vez te dota con un don. Te da un don, inmediatamente. Y si estás ahí sin hacer nada, revisa, ¿cómo yo hago esto? Yo tengo un don, puedo hacer algo que va a traer beneficio a la iglesia. Y ponlo a servir. Porque Dios te lo ha dado a ti, no para que te quedes sentado, te ha dado a ti para que sirvas a otros. Para que no solo recibas, sino para que también des. Amén. Entonces, ojo con los dones. Son usados por muchos para engañar. Pero aunque en algunos haya desorden, en algunos haya malentendimiento de esto, no podemos negar lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer. 2, los dones son para un beneficio de todos. Y por eso no hay un solo don, hay muchos, pero muchísimos. Y ahorita en 8 días miraremos, nos necesitamos los unos a los otros. Y son fundamentales todos los dones, todos son importantísimos. La iglesia en donde los miembros, donde los creyentes deciden poner esos dones al servicio, es una iglesia que está creciendo, una iglesia que va avanzando. Por eso ojo con tu don, no lo dejes ahí. No te dejes engañar. Tampoco te engañes a tú mismo pensando que si tienes tal don, entonces eres más importante que... No, eres un servidor. Y que Dios permita que tú descubras, reconozcas más bien cuál es el don que te ha dado y que empieces a disponerte para servir, porque nos estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Estamos perdiéndonos eso, así que necesitamos de eso. Amén. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ¿qué don me has dado tú? Señor, ¿qué don tengo yo? ¿Cuál es mi don? ¿Qué me has dado tú a mí? Perdóname, Padre, si he sido un mal administrador de ese don, como aquel siervo temeroso que en lugar de usarlo, lo dejó allá guardado. Perdóname. Ayúdame a poner a funcionar ese don y arreglar las cosas que ahora me están impidiendo servir, si es tiempo, si es nivel de consagración. Ayúdame, Señor, yo quiero servirte a ti. Ayúdame.
Dígale, Señor, guárdame de ser engañado por hombres que usan tu nombre de manera falsa para tomar ventaja y sacar provecho. Guárdame de esto. Que no se me olvide a mí que es el testimonio y son las palabras que te reconocen a ti como el único Señor, que nunca podrán hablar mal de ti, debieran hablar mal de ti, las que me van a decir, Señor, si estoy bien enseñado. Ayúdame a ver esto, te lo suplico, Padre, por favor ayúdame. Y Señor, gracias por lo que nos has dado, por esos dones. Gracias, Espíritu Santo, porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incapacidad e incompetencia, decides dotarnos, decides bendecirnos y darnos la oportunidad de servir a otros. Ayúdanos, Señor, con humildad a servir, a aceptar y recibir lo que nos has dado. Te lo suplicamos, Señor, por favor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra esta tarde, noche. Amén y amén.